que la Reforma tuvo sus figuras destacadas, ¿no es cierto? Como cualquier otro movimiento, siempre hay las figuras que sobresalen por encima de todas, ¿no? Sí. Y en la Reforma Protestante, evidentemente, hay dos figuras que son estudiantes, ¿no? Que destacan por encima de todas, ¿no? Que son Lutero, que fue el iniciador de la Reforma, y Juan Calvino. Lutero era un hombre de un temperamento muy alemán, ¿no? Amable, fuerte, aguerrido, no se atemorizaba sino más con nada. Un hombre de profundas convicciones sólidas. Era rudo, ¿no? Era un hombre rudo. Sí, ¿no? sí, y agresivo. Sí, ¿no? Entonces, mientras que por el otro lado, Calvino era más un hombre pensante, un hombre calmo, un hombre tranquilo, que él fue el que le dio forma, digamos, a todo lo que es la teología protestante, ¿no? Por eso que a Calvino... También era alemán, Calvino. Era francés. Entonces Calvino se le conoce como el exégeta de la Reforma, ¿no? O sea, el hombre cuya interpretación y cuya sistematización de la doctrina alcanzó niveles impresionantes, en verdad, ¿no? Sus libros de la institución cristiana, que tenemos en 2 volúmenes, es el libro por excelencia de la teología protestante, ¿no? Entonces da lugar pues a la teología reformada, que difiere de la teología luterana, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la relación entre cultura, religión y cultura, Calvino tiene muchísimo que decirnos, muchísimo, y vamos a ver por qué digo esto, ¿de acuerdo? Por eso que aquí, en esta clase, hemos denominado a Juan Calvino el teólogo cultural y reformador de la vida total, ¿no? El teólogo, ¿por qué dice teólogo cultural y reformador de la vida total? ¿Por qué decimos esto pensando en todo lo que hemos venido hablando durante estos días? ¿Por qué le llamaríamos así? Que realmente cambia la vida de un pueblo, ¿no? Cuando estuvo en Ginebra, cambió totalmente la cultura. La cultura, la vida. Y realmente empezó un movimiento muy fuerte. Muy fuerte. Ahora, ¿por qué hemos dicho? Y ayer lo decía también Marco Vidal, ¿no? César Vidal decía que, por ejemplo, a veces hay pueblos en que su trasfondo católico es tan fuerte que aunque se convierten y se hacen evangélicos, todavía siguen funcionando en muchos aspectos como católicos, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, cuando estamos aquí planteando el tema en nuestro curso de lo que es la religión verdadera, hemos dicho que solamente puede haber religión verdadera cuando esa religión afecta a todas las áreas de tu vida, ¿no? Todas las áreas de tu vida, incluso el área cultural, el área profesional, el área familiar, ¿no? Que la religión que está solamente dirigida o está encasillada en lo que es el culto, no es lo que queremos. Queremos una fe que transforme realmente la sociedad, ¿no? Entonces, Calvino, por eso que esto es interesante, porque a veces cuando pensamos en reforma, pensamos que la reforma... ¿Puedes cerrar la puerta, Carlos? La reforma se entiende como un movimiento religioso. O sea, cuando uno le enseñan la reforma en el colegio, te lo enseñan dentro como un movimiento religioso, dentro de la historia, pero como un movimiento religioso, ¿no? Y efectivamente fue un movimiento religioso, pero no se quedó solamente como un movimiento religioso, porque si entendemos la religión como aquello que es esencia de la cultura, en verdad Calvino es un tremendo representante, porque el movimiento reformado que Calvino llevó adelante fue un movimiento de la reforma total. Por eso él es el teólogo cultural y reformador de la vida total. O sea, Calvino no solamente se preocupó por reformar la iglesia en su liturgia, en su doctrina, sino en que toda la cultura sintiese los efectos de la reforma. Y vamos a ver por qué. Pero ya cogería un poco el rastro de Lutero, ¿no?
Lutero más, O sea, ¿verdad? Se preocupó por el tema de la doctrina, ¿no? Pero no se preocupó tanto por el tema social. Pero afectó, ¿no? Las bases que siguió Calvino fue de Lutero, ¿no? Porque Lutero fue el que, digamos, marcó la pauta, pero él sí que la vivió y la... O sea, no, yo lo que me refiero es que él ya encontró que la cultura ya estaba siendo un poco reformada a raíz de la reforma de Lutero, ¿o no? ¿No? Porque realmente lo que se vivió en la época de Lutero fue una reforma religiosa, una reforma... Pero eso afecta a la cultura, ¿o no? Sí, pero depende, ¿no? Porque la reforma de Lutero, ¿no? Básicamente se inicia por una reforma doctrinal, ¿no? Y para que esa doctrina llegase, digamos, a hacerse patente en la vida de las personas, todavía recorrió un camino, ¿no? Entonces, por eso encontramos en Lutero cosas que son tremendamente chocantes, porque cuando los campesinos quisieron seguir la consecuencia lógica de lo que decía, los campesinos se rebelaron contra los señores alemanes. Era la consecuencia lógica, pero Lutero se asustó y les condenó. Y se originó una matanza tremenda. Entonces, eso parece ser como que a Lutero lo asustó, no voy a decir lo asustó, pero lo contuvo mucho, ¿no? Es criticado solamente al clero, nada más. Claro, exactamente. Entonces, en cambio Calvino, en ese sentido, fue más sabio, más inteligente, porque se dio cuenta de que la exacerbación del pueblo no quería decir de que se frenaran las reformas, ¿me entiendes? Sino que había que seguir otro camino. El pueblo se había apresurado a seguir el camino de la violencia, Lutero se había frenado, pero Calvino entendió que esa era una consecuencia lógica de la reforma doctrinal. Sí, Lutero, la diferencia que hay es que Lutero fue revolucionario. Exacto, él es el que da, ¿no? Pero ya luego la sistematización, porque en todo movimiento siempre hay un visionario y a veces ese visionario le sigue un pensador, ¿no? Uno que quizás no tiene la fuerza para iniciar, porque había que tener mucho carácter para iniciar, ¿no? Pero que es capaz, porque mentalmente superior, es capaz de sistematizar todo, ¿no? Y eso fue lo que hizo Calvino, ¿no? Entonces, por eso las obras de Lutero no alcanzan la dimensión de profundidad de las de Calvino, por ejemplo, no la alcanzan. Pero también Lutero estaba como protegido, ¿no? Por un señor feudal, ¿no? Claro, o sea, Príncipe. y no hay que juzgarlo, sino que cada uno responde a su tiempo. O sea, Lutero es el que está rompiendo con todo, entonces obviamente no le vamos a pedir que desarrolle todo tampoco. O sea, está poniendo las bases, ¿no? Pero luego Calvino realmente es el que desarrolla mejor que nadie la teología protestante. Es impresionante realmente Calvino, ¿no? Vamos a verlo aquí para que un poquito confirmar. Pero si empieza con Lutero. Claro, Pero si empieza con... Sí. Entonces dice, la Iglesia y el Estado son dos entidades interdependientes, decía Calvino. Este pensamiento de Calvino. Recuerden que lo vamos a ver como el teólogo cultural y reformador de la vida total, ¿no es cierto? O sea, vamos a hablar de Calvino, cómo él se enfrentó al tema del arte, del Estado, de la Iglesia, de la educación, ¿no? Porque él entendió que la fe, la reforma debería reformarlo todo. Entonces, por ejemplo, él decía que en cuanto a la relación de iglesia y Estado, ¿no? Decía, la Iglesia y el Estado son dos entidades interdependientes, decía él, ¿vale? Cada una habiendo recibido su propia autoridad del Dios soberano. O sea, no ponía a la Iglesia por encima del Estado como si lo ponían los papas, ¿no? La Iglesia católica, el Estado estaba totalmente subordinado, ¿no? O sea, cuando un papa excomulgaba a un rey, era su final, ¿no es cierto? ¿No? Calvino decía no, decía la Iglesia y el Estado son dos entidades interdependientes, se necesitan una de otra, y ambas han recibido su propia autoridad de Dios. Ninguna encima de la otra, cada uno en su ámbito, ¿no? A Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. ¿De acuerdo? O sea, cada una ha recibido una autoridad de parte del Señor, ninguna debe de subyugar a la otra, el Estado no debe estar por encima de la Iglesia no debe estar por encima del Estado. Entonces, en esta concepción, el Estado nunca es secular, pues claro,
¿Cómo el Estado va a ser secular si decimos que es Dios quien le ha dado autoridad? ¿No? Porque ya hemos dicho que lo secular es aquello que quita a Dios, ¿no? Entonces, si Calvino concebía el Estado como una necesidad, ¿no?, en la que Dios realmente bendecía y daba autoridad, entonces no hablamos de un Estado secular, ¿no? Ni están el Estado y la Iglesia separados en el sentido moderno de la palabra, ¿no? Entonces tampoco hay una separación, sino una colaboración para que existiera el orden en la sociedad. Entonces, la Iglesia y el Estado deben vivir en paz y deben cooperar juntos en sujeción a la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Conviven, cooperan, colaboran. ¿Cuál es su autoridad de ambos? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Teóricamente. Exacto. Entonces, cada una ha de tener su propia jurisdicción. El Estado tiene autoridad en los asuntos puramente civiles y temporales, y la Iglesia en los asuntos espirituales. O sea, el Estado no debe invadir asuntos que son de la Iglesia tampoco debe invadir asuntos que son civiles, que le corresponden al Estado. ¿De acuerdo? ¿No? Recuerden que en la Inquisición había una tremenda mezcla, porque al final a los herejes la justicia civil terminaba matándoles, ¿no? Entonces, ahora, por otro lado... La civil y la eclesiástica también, ¿no? Sí, pero como que la eclesiástica, entonces, ya lo ponía en manos de autoridades. La eclesiástica juzgaba y quien ejecutaba. Era la civil. Sí, ejecutaba la civil. Entonces es en cuanto a su pensamiento en cuanto a la relación Iglesia-Estado, que es un pensamiento muy avanzado, ¿verdad? ¿No? Porque es avanzado, ¿no? No solamente porque les dice, oye, vosotros tendréis que cooperar, colaborar, y cada uno en su ámbito, y además debéis de colaborar, ¿no? Pero es avanzado también porque sigue manteniendo desde otra perspectiva el hecho de que el Estado es también una institución creada por Dios. O sea, el ser humano necesita de un Estado que le gobierne, que le ordene, porque si no viene el caos. O sea, es una necesidad, ¿no? Pero eso en términos digamos materiales, ¿no? Y la Iglesia también tiene su ámbito. Ahora, por otro lado, ¿sí? Ya, por otro lado, abolió la cláusula de la ley canónica del beneficio del clero. Esto es muy interesante. Dice, o sea, había una ley canónica como que el clero tenía privilegios, ¿no? Él la quitó, ¿de acuerdo? Colocándose a sí mismo y a sus asociados ministeriales en obediencia a los magistrados en todos los asuntos civiles. O sea, religioso que cometiese una falta o un delito, eso no se tapaba por la Iglesia. Tenía que dar cuenta a quién. Al Estado. A los magistrados, a los asuntos civiles, ¿no? Esto es muy importante porque hasta hace poco se tapa. O sea, bueno, este asunto, hay un religioso pederasta o violador, entonces este asunto lo arreglamos entre nosotros y ese hombre sigue estando libre porque está sujeto, ¿cómo se llama?, a una ley canónica, ¿no? A un derecho canónico, ¿no? Entonces Lutero dijo, no hay ningún privilegio, ¿no? O sea, todas las personas, sean religiosas o no, están sujetas a un código civil. Entonces esta persona, si transgrede ese código, aunque sea religioso, obispo o lo que sea, tiene que dar cuenta de sus actos. Eso lo saca de la Biblia, eso lo tiene las autoridades. ¿Cómo? Que lo saca de la Biblia, Calvino. Exactamente, ¿no? Y rompe las autoridades que lo haya puesto Dios. Claro. Un privilegio dañino que ha hecho que mucha gente, por eso que odie a la Iglesia. Tiene muchos recuerdos muy malos. Claro, recuerdos muy malos. Los que han estudiado en colegios de curas y monjas. Claro, entonces la Iglesia ocultando, tapando, ¿no? Y eso. Entonces, los magistrados, por su parte, ¿no?, habían de estar bajo la jurisdicción del consistorio en las cosas espirituales, ¿no? Y entonces los magistrados, por más importantes que fueran en temas espirituales, ¿no?, estaban también bajo la jurisdicción de las autoridades religiosas. ¿De acuerdo? Entonces cada uno en su ámbito y nadie con privilegios. ¿De acuerdo? Entonces,
Calvino pensaba del Estado como constituido por ciudadanos cristianos. O sea, la intención de Calvino era que la mayor cantidad posible de cristianos estuviesen en cargos del Estado, ¿no? Pues así, como no hubiera sido posible la vida individual próspera, sin moralidad, basada en la religión, de la verdadera religión, así también sostenía Calvino la vida social, y aquí está un poco más redactado, ¿no? La vida social y política sin verdadera moralidad, la que a su vez está basada en la verdadera religión, a decir la cristiana, es imposible. O sea, Calvino decía, vamos a ver, una persona, ¿no?, que no va a responder moralmente de la mejor manera si no está fundamentado en la verdadera religión, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, por tanto, en el Estado, si esta religión es verdadera, debe producir hombres verdaderos, y esos hombres los necesitamos en la política, los necesitamos en puestos, ¿no es cierto?, de gobierno, los necesitamos en el Estado, ¿no? Porque en la actividad social y política sucede lo mismo, ¿no? O sea, para que esa actividad social y política sea moralmente correcta, tiene que estar fundamentado, ¿no?, en leyes trascendentales que son producto de la verdadera religión, ¿de acuerdo? Entonces, eso era lo que Calvino pensaba, y es un tremendo desafío, ¿no? Porque no sé quién ha dicho, ¿no?, que a veces lo dijo mejor que lo que yo lo voy a decir, ¿no?, pero algo así como que es un deber de los hombres buenos, ¿no?, participar, ¿no es cierto?, en asuntos de toda la sociedad, es su deber, ¿no? Porque si ellos no participan, entonces pues la sociedad va a ir en pos de los peores, de los malos hombres, ¿no? Entonces, Lutero sostenía que en el Estado deberían haber ciudadanos cristianos. En otras palabras, en palabras de la actualidad, pues debería haber individuos cristianos que participasen en la política, en el Estado, en el gobierno. ¿Por qué? Porque si ellos tenían una verdadera religión, eso se iba a proyectar entonces luego en ese Estado, ¿no? Es todo lo contrario entonces a lo que hasta ahí se había pensado, porque según la iglesia medieval, el Estado era su sirviente, ¿no es cierto?, ¿no? Y por otro lado, los anabautistas consideraban el Estado como un siervo de Satanás, ¿no? Entonces, cuando nosotros a alguien le decimos, oye, no entres en la política porque la política es sucia, porque Dios todavía te quiere predicando, sirviendo en iglesias, ¿qué somos? Anabautistas, ¿no? Si por el contrario... Pero en ese sentido, un poco realistas eran, porque yo estaba metido en política municipal. Es verdad, o sea, no he tenido que estamos, salir, porque, claro, pero no estamos negando de que no sea un lugar peligroso, pero debemos reconocer que hay gente que puede y debe de estar ahí. Dios le ha dado, ¿no?, dones, talentos, inteligencia, preparación, porque es ahí donde debe haber también gente para que se... mucho egocentrismo hay dentro de la política. Sí, sí. Todos quieren ser el... Sí, pero no hay ningún área en la vida donde el cristiano no pueda participar. No, ya, en eso estoy de acuerdo, pero... Bueno, yo tenía una pregunta ahí pero te pregunté cuando hablabas de política, cuando un pastor quiere entrar al mundo, se lanza como concejal o así, ¿está bien o no que él se promocione en la política desde el púlpito de la iglesia? Justo yo voy a participar en política, hermana, ¿puedes votar por mí? Bueno, Muchas gracias. A ver si es eso. Solo era una hoja, ¿no? Sí, muchas gracias. Sí, Vale, está. 7, ¿no? Sí. 3, vale, ok. No, 4, 3, no. Falta César. Me falta César. ¿Cómo estás, cariño? O sea, yo quiero... No, yo no tengo problema, pastor. No, sino no, que no. como no conozco el tema, Claro, no y está ya bien, pasé o sea, una vez por eso, ¿Sí has saltado Mira. algo? en la iglesia Las que pintas. estuve, ¿Eh? Dale. Que me engancha con el tiki. Perdón. Claro. Entonces, mira, sino que yo ya estuve en una iglesia donde... a ver, yo te digo una cosa así, ¿no? Vamos a comparar la política con un avión, ¿de acuerdo? Porque es cosa seria y delicada, ¿no? Entonces, un día resulta que tú vas al aeropuerto, vas a tomar el avión
y te encuentras con que el pastor de tu iglesia te dice, el Señor me ha dicho que conduzca este avión. Y tú dices, pero pastor, que yo sepa, usted no es aviador. No, es que el Señor me lo ha dicho. No te subirías a ese avión por nada, ¿no es cierto? Entonces quien debe conducir ese avión debe ser un piloto. Para empezar, ¿no es cierto? Ahora ese piloto puede ser pastor, puede ser médico, puede ser lo que sea, ¿no? Pero primero debe ser piloto, o sea, debe saber... En los estudios. Exacto. Entonces, yo no estoy en contra de que los pastores participen en política, pero deben ser personas que... No, verdad... esa no fue mi pregunta, ¿Ah, sí? pastor. ¿Cuál fue tu pregunta? No, sino que yo en mi país yo no tengo ningún problema y hasta ahora que yo sepa no. Pero lo que pasa es que el pastor de nuestra iglesia estaba apoyando, era el, ¿cómo se dice? Ya te entiendo, ya sé por dónde vas. Segundo. No, el que estaba con la campaña del otro pastor, pero yo estaba muy nueva y en eso conozco muy poco. Y escuché mucho follón porque había polémica, porque nosotros nos fuimos a ayudar a otras iglesias a repartir la campaña y todo eso, yo no tuve ningún problema, pero tuve la duda porque luego un anciano de la iglesia, un señor, se molestó porque la campaña, porque se estaba promocionando desde el púlpito. Entonces, según él explicaba que bíblicamente, aunque bueno, no me acuerdo, que estaba mal, que otra cosa era que se promocionara no desde el púlpito. O sea, mi pregunta es esa. Entonces yo quedé, desde ese día yo quedo con esa duda, que hicimos campañas, sí, hasta yo me paré fuera de las iglesias y repartí publicidad y todo. ¿Hiciste eso, Reina? Sí, yo hago de todo, pastor. ¿En serio? Yo lo hice, terminamos el culto y nos fuimos para las otras iglesias y llamamos porque era de nuestra iglesia. Pero luego me sentí mal porque el mismo pastor promocionó y habló. Él estaba apoyando, él era el que le estaba acompañando con la campaña, el que se encargó de todo, no sé cómo se llama. Entonces, ¿Qué fue campaña? eso, bueno. Pablo Escobar, no sé, No, pastor, o sea, hermano. Iglesia sí, ¿va? Entonces, claro, yo me sentí, pero bueno, yo estaba muy nueva, o sea, me había acabado de convertir y yo no entendía muchas cosas. Claro. Al poco tiempo me vine para acá y pues nunca lo vi. Sí, eso que tú cuentas, un poquito, yo lo entiendo perfectamente porque ha pasado varias veces, ¿no? O sea, pero así más o menos hacia ahí es donde iba, ¿no? O sea, que lo que nos interesa es que el cristiano que quiera participar en política sea una persona que realmente sea capaz de hacerlo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que vemos? Pues él estaba autorizado por la misma. ¿Qué es lo que vemos normalmente? Nosotros vemos a veces que hay personas que nunca han tenido una participación política, son famosos dentro de la iglesia, son conocidos y utilizan la iglesia como un trampolín para hacer política, pero en realidad no tienen ninguna experiencia política, ni siquiera a veces tienen una experiencia de compromiso social, ¿no? Pero a veces le tienta el poder y como tienen iglesias fuertes y sólidas, usan la iglesia, ¿no?, como un trampolín para entrar en el campo político. Eso me parece mal, ¿no? Porque en la iglesia hay gente que tiene todo tipo de pensamiento, ¿no es cierto? Entonces, cuando ya se hace propaganda política desde el púlpito, quiere decir que nos estamos inclinando hacia un partido, hacia una idea política, ¿no? Entonces, y eso está mal, porque ya conecta a la iglesia entonces con un tipo de pensamiento. Eso no estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es que cualquier individuo, ¿no?, que tiene la capacidad y que es cristiano y que quiere ser médico, que lo sea, que quiere ser político, que lo sea, que quiere ser abogado, que lo sea, ¿de acuerdo? Pero tú no permitirías, por ejemplo, en una iglesia que un médico, ¿no?, hiciera propaganda de su clínica privada, porque sería como que está utilizando la iglesia para su negocio, ¿no? Que lo haga de otra forma si quieres, atendiendo, ¿no? Pero, o sea, hay que evitar siempre que la iglesia sea utilizada para fines muy personales, muy personalistas de alguna manera. Hay que evitarlo a toda costa, ¿no? Pero en cualquier campo, por más que sea difícil, campo artístico, deportivo, político, la historia nos muestra que hay gente
que ha participado allí con un corazón cristiano, profundamente cristiano, y ha logrado grandes cosas, ¿no? Yo les recomiendo que cuando terminemos el curso vean o alquilen esta película Sublime Gracia, ¿no? La historia de William Wilberforce. Lo recomiendo y ahí se entiende muchísimo, ¿no? Ahora, sí. Pastor, pero no me respondió la pregunta. Pero dime la pregunta así directamente. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Se puede promocionar desde el púlpito aún no, aún siendo conocido y está apoyado por... Ya dije que no. Que no. Te dije No. que no. O sea, Eso está diciendo que no uses para ningún tipo de Para cosa nada, personal. ni para vender pollo, ni para vender coche. ni para No, nada. a ver, como él estaba apoyado por la misma autoridad de arriba de la iglesia principal, de los demás pastores, vale. Iglesia. eso ha pasado mucho en Latinoamérica y al final ha sido una desgracia. Pero en otras reuniones, algo cosas de la iglesia sí. ¿Cómo? No desde el púlpito, pero en reuniones, si hacen en una reunión en la iglesia, eso no. ¿Quiénes se pueden reunir a hablar de política, lo que sea, todo, vale? Pero dentro de lo que es el culto, dentro de lo que es la congregación, Vale. dentro, Vale. eso. Sí, porque lo hizo los anuncios del... Yo he visto eso y entiendo mucho. Sí, dime. No, sí, es un tema bueno, ahora mismo, ¿no? Que está en cuanto por la posible separación de Cataluña y todo eso que está hablando, ¿no? Y a veces expresa el pensamiento de uno causa problemas, ¿no? De divisiones, ¿no? Eso creo que también deberíamos evitarlo desde el público totalmente, ¿no? O sea, porque uno puede pensar y es libre y debe respetar a todo el mundo como piensa, ¿no? Y como uno piense, ¿no? O sea, que no debemos realmente mezclar porque puede tener un pensamiento en sí o no, pero hay gente, como tú dices, que piensa diferente, ¿no? Y hay que no herir susceptibilidades, ¿no? Exactamente, porque, mire hermanos, uno de los valores más grandes y que uno debe cuidar mucho en la iglesia, mucho es la armonía. O sea, la armonía es lo más importante. O sea, nada justifica que tú y yo nos peleemos, ni rompamos la armonía. Porque el Señor nos llama a reconciliarnos, ¿no es cierto? A amarnos, a perdonarnos, ¿no? Entonces, la armonía es un bien valiosísimo, porque cuando una iglesia se pierde la armonía entre los hermanos, ¿qué testimonio puede haber? ¿No? O sea, en términos de espirituales, no hay fuerza espiritual, porque mirad cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ahí hay bendición, vida eterna, ahí desciende el aceite del Señor como por la barba de Aarón, ¿no? Entonces, hay que cuidar, ¿no? Y por eso Pablo decía, es que en la iglesia ya no hay griego, ni esclavo, ni escita, ni hombre, ni mujer. O sea, se rompen todas las diferencias y ahora lo que hay que buscar es que seamos uno en Cristo Jesús, ¿no? Qué complicado eso, porque Sí, pero... en esta iglesia, por ejemplo, pasa, ¿no? Que hay gente pues, que es independentista y hay gente que no. Y mejor que no hablen del tema. O sea, yo, por ejemplo, tengo prohibido hablar con según qué personas sobre ese tema. O sea, nos hemos dicho como hermanos, tú y yo nunca vamos a hablar de este tema. Hemos tenido que llegar a este punto, porque las diferencias de pensamiento con respecto a eso son tan irreconciliables que es mejor Y decir. me parece bien. Pues si lo sabes, pues mejor. No, es que ya hemos pactado. Tú y yo nunca vamos a hablar de este tema. Claro. Que Nunca. se hablaba esta Y semana. no hemos hablado más. Y me parece bien, te das Tolerancia. cuenta, porque por encima de todo es la iglesia del Señor. O sea, esto es así. Por Pero no encima. puedes evitar cuando, y sobre todo ahora en estos tiempos que ya se acercan las elecciones y tal, que cuando te cruzas con esta persona no puedes evitar el pensar, ¿no? Sí, sí. No hablar, pero tienes que pensar, no puedo hablar. Pensamientos. No puedo hablar con él de esto, que no caiga en la Y tentación de más hablar tú, con él. Carles. No, yo tengo mis ideas, ni Carles ni nada, yo tengo mis ideas como cualquier otro catalán, ¿no? ¿Eh? Hay catalanes de todo. Por eso él dice. Los catalanes Por eso. también, claro. No. Piensan diferente uno. El otro catalán independentista. Vale. Pues. Bueno, cuando me vaya siguen hablando. Pero... Ahora, sigamos con Calvino, ¿vale? Después ya que uno saque su conclusión. Es Cataluña. Pero Calvino sostenía que el Estado es siervo de Dios, ¿vale? Puesto que la política civil hace posible la vida entre los hombres al restringir al malvado de manera que no puedan perpetrar sus crímenes con impunidad, ¿no? O sea, un policía, como nos protege del crimen, es un siervo de Dios. Cuando el policía deja de protegernos y se corrompe, deja de ser un siervo de Dios. ¿De
acuerdo, ¿no? Pero mientras, o en todo caso un siervo de Dios desobediente. Siempre y cuando sea creyente, ¿no? Porque si No, no es no. creyente, No, o sea, es que estoy hablando en otro sentido, ¿no? En el sentido de que sirven a Dios con un propósito. cualquier hombre. Cualquier te hombre, refieres. cualquier Ah, hombre vale, sirve a vale, Dios, vale, vale. no en el sentido que... Vale, yo estaba Bueno, pensando al solo- librarnos de los estaba malvados, pensando solo en Cristo. al librarnos de los malvados, o sea, poniéndoles, aplicándoles la ley, están siendo siervos de Dios, aunque no sean cristianos. Dios está hablando a A través través de del ellos, Estado. como un médico cuando nos cuida, nos opera. Sí, yo lo entiendo perfectamente. Sí, ¿no? Entonces, Sí. me acuerdo que mi suegro necesitaba una operación al corazón, ¿no? Y estaba muy nervioso porque era pecho abierto y todo eso. Y antes de la operación le dijo al cardiólogo, le dijo: doctor, quiero decir una cosa, ¿no? Usted no me va a operar, me va a operar Dios. Vale, pues ahí le dejo los bisturís. El hombre se sonrió, ¿no? Porque un hombre inteligente entiende, ¿no? O sea, es que Dios va a usar sus manos, Ya. ¿no? Su conocimiento, ¿no? Para que las cosas salgan bien, ¿no? Entonces, es en ese sentido que decía Calvino, ¿no? Aún hombres que no hayan tenido un encuentro con Dios, cuando hacen el bien, ¿no? Y cuando cumplen el mandato cultural de Dios, se convierten en sus siervos. En ese sentido. La autoridad es dada por Dios. ¿Cómo? Que la autoridad es dada por Dios, no está llena ahí. sino Tenemos a dada. Nabucodonosor como ejemplo. Exacto. De allí que el servicio del Estado sea santo. Wow. Claro, si Dios te lo encarga, de ahí que el servicio sea santo, ¿no? Que ha de ejercerse en el nombre de Dios y para su gloria. Los magistrados son los representantes de Dios. Su llamado no es solamente legítimo, sino en mucho el más sagrado y honorable de la vida humana. Y les debemos obediencia por causa de la conciencia. La libertad espiritual del cristiano no suprime los tribunales, las leyes o los gobernadores, y es perfectamente consonante con el servicio civil. Miren, yo conozco personas dentro de la iglesia a veces, ¿no?, que son indomables. Es imposible sujetarles, ¿no? ¿Y cuál es su argumento de estas personas, ¿no? Que yo solamente rindo cuentas a Dios, ¿no? O sea, solamente Dios es mi... Pero en verdad lo que dicen es: yo hago lo que me da la gana, porque Dios ha puesto autoridades, ¿no? Entonces Calvino dice: Dios ha puesto las autoridades civiles, ¿no es cierto?, para que gobiernen. También sucede en el caso de la iglesia, ha puesto pastores, ancianos, etcétera, para que gobiernen. Entonces, decía Calvino, su servicio es santo, ¿no? O sea, es algo que Dios ha delegado, ¿de acuerdo? ¿No? Entonces le debemos, y es legítimo entonces, porque Dios lo ha delegado, es legítimo, y por tanto le debemos obediencia por causa de la conciencia, ¿no? Entonces, Bueno, sí, cuando puedas, te hago una pregunta. sí, ¿vale? no, ahora mismo, Ahora. sí. Vale. Ahora estamos hablando que Juan Calvino consideraba, partía de la base de que toda la sociedad estaba formada por cristianos. No parte de esa base. Es el ideal de él es que el Estado llegue a ser un Estado donde prevalezca el pensamiento cristiano, Vale. ¿no? Pero está planteando su filosofía, digamos, de vida. Vale. Pero yo no creo que, bueno, en esa época, vaya, como lo estaba escribiendo, ¿vale? Iglesia y Estado todavía estaban muy juntos, ¿vale? De hecho, en las reformas que empezaban a separarse, ¿vale? En algunos casos, por ejemplo en España no fue así hasta, o a lo mejor no ha sido así hasta hace muy poco, ¿no? ¿Ya? Pero lo que quiero decir es, ahora, en el día de hoy, ¿vale? Cuando estamos viendo, por ejemplo, la tremenda corrupción política que hay, Ujú. no voy a ser yo quien llame a la desobediencia civil, ¿no? Ujú. Pero
pero ya veo dónde vas, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando esa autoridad... ¿qué autoridad moral? O sea, vamos a poner las bases primero. O sea, esto es así, esto es algo como esto, Tony, ¿no? O sea, el hijo le debe obediencia a su padre, ¿no es cierto? Esa es la piedra fundamental, ¿no? Ya los incisos vienen después, ¿no? Inciso 1, ¿qué pasa cuando el padre se vuelve loco? ¿No? ¿Me entiendes? Entonces, pero esta es la piedra fundamental, o sea, es necesario que en la sociedad haya una autoridad y le demos obediencia, pero la autoridad es legítima, ¿no? Y luego ya vendrán los incisos, ¿de acuerdo? ¿No? Pero primero él va poniendo piedras fundamentales, ya te digo, como el deber de que un hijo honre a su padre, por ejemplo, ¿no? Pero el padre se vuelve loco, se puede hacer, no sé, puede atentar contra su vida, qué sé yo, ¿no? Entonces, ¿qué hacen en esos casos? También va a hablar de eso, ¿de acuerdo? Entonces, decía Calvino, la libertad espiritual del cristiano, ¿no? La libertad espiritual del cristiano no suprime los tribunales, ¿de acuerdo? Tú eres libre, Dios te ha hecho libre, pero eso no quita que tú no tengas que dar cuenta ante los tribunales, ¿no? Es que no puedes ir por libre. Claro, eso no quita que tú no rindas cuentas, ¿no? Las leyes o los gobernadores es perfectamente consonante con el servicio civil. Ahora, entonces, en sus ideas acerca del orden político, es determinativo el principio básico de Calvino de la soberanía de Dios, ¿no? O sea, Calvino sigue pensando que Dios da autoridad a los gobernantes y Él es soberano para hacerlo. Dios es soberano. Nos guste o nos disguste, la soberanía de Dios está en toda la teología de Calvino. Estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, Dios es soberano, Dios hace su voluntad. Por eso que Calvino mucho señalaba ese pasaje, ¿no? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Acaso no tiene potestad el alfarero, que está en Romanos 9, ¿no? Para hacer del barro, vasos de honra y vasos de deshonra, ¿no? Entonces, Calvino quería la soberanía de Dios. Entonces, dice, pues estaba fuertemente opuesto a toda forma de absolutismo estatal, autocracia y monarquía absoluta. Los reyes y los presidentes debían tener su poder limitado por legisladores y por la ley constitucional. O sea, Calvino, entonces aquí ya estamos haciendo como los incisos, ¿no? Entonces Calvino, en su teología, ¿no es cierto?, cultural, decía, bueno, Dios es soberano, ¿no? Dios es soberano, Dios tiene su voluntad, ¿no? Pero evidentemente un poder absoluto de un rey que lo quiere controlar todo, ¿no? Un poder absoluto de un obispo que lo quiere controlar todo, ¿no? Con eso no estamos de acuerdo. Todo el mundo debe tener un poder limitado. ¿Se acuerdan lo que decía ayer César Vidal? ¿No es cierto? Cuando hablaba de democracia, decía que en los países de Europa del Norte se había entendido que no podía haber un único poder, ¿no? Que mientras el poder lo partieras más, era más seguro, porque la naturaleza depravada del ser humano, cuando tiene mucho poder, se tuerce. ¿De acuerdo? Entonces, esto va explicando un poquito más la idea de Calvino. Entonces, ¿cómo nos salvaguardamos de que esta autoridad dada por Dios, ¿no? Para que se forme un Estado, ¿no? Porque él no creía en la idea esa medieval de que el rey como un ungido, ¿no? Sino Dios da la autoridad a un Estado, ¿no? ¿Cómo nos salvaguardamos para que no caigamos en la idea antigua de un hombre que se erige por encima de todo? ¿Cierto? No, todos, sean reyes, presidentes, todos deben tener un poder limitado a una constitución y a legisladores. Entonces, es un pensamiento ya muy avanzado para ese tiempo, ¿no? Dice, esto difiere en todo de la idea del contrato social de Rousseau. O sea, Rousseau también su contrato social dice pues que toda sociedad debe tener una constitución, debe tener normas, ¿no? Pero en Rousseau, ¿dónde está el asunto? Rousseau nos dice que el pueblo es soberano, ¿no? ¿Qué es la voluntad colectiva del pueblo? La norma más alta. Calvino dice, no, la norma más alta no es la voluntad soberana del pueblo, sino es Dios. ¿De acuerdo? Entonces, Rousseau va camino al humanismo y
y Calvino coinciden. Es el humanismo lo que está ahora en boga. Coincide en cierto sentido en cuanto a democracia, leyes, control del poder, pero difieren totalmente de la voluntad última a quien corresponde. Entonces dice Calvino, la voluntad última es de Dios. Ahora, entonces para Calvino, el Dios soberano es legislador de las naciones. Hoy, lo mismo que los días de Samuel. Y la soberanía popular es un producto de la imaginación engañada del hombre caído. O sea, cuando los pueblos, dice Calvino, sienten que tienen el poder para dirigir sus destinos, están equivocados. Si han sacado a Dios de sus vidas, lo que les espera es un barranco de su navija. La norma más alta no es la voluntad popular, ¿no? Es la voluntad de Dios. Pero, Juan, Ajá. Hoy en día nos encontramos que la mayoría de las sociedades, aun teniendo una religión, son seculares y la soberanía recae sobre el pueblo y eso es la democracia. El pueblo decide a quién pone para que legislen de una forma o de otra. Entonces, en la conciencia humana, el humanismo, está que, bueno, como Dios no hay Dios, pues es el soberano es el hombre, ¿no? Bueno, es el pueblo, Pero con esa idea no está de acuerdo también. Porque, o sea, no está diciendo que el pueblo no tenga soberanía, porque está diciendo que el pueblo debe haber legisladores y todo eso, ¿no? Lo que está diciendo es que... En la soberanía del pueblo está la soberanía de Dios. Claro, ese pueblo debería estar sometido a Dios para que sus decisiones sean conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, él no estaría en desacuerdo de elección, de votaciones, ¿no? Lo que pasa es que los pueblos se han alejado de Dios. Entonces, ahí está el problema. Entonces dice, el Estado es también electivo, ¿no? Eso es lo que te quiero decir, ¿no? Es electivo, en el sentido que se requiere la aprobación del pueblo por la autoridad legal. ¿De acuerdo? Pero él sigue pensando que ese pueblo... Está diciendo que Dios usa al pueblo. Exacto. Para que suceda, bueno, que haya la legislación. Es igual como en términos de nosotros individuos, ¿no? O sea, tenemos cierta soberanía, pero la vamos a usar mal si no estamos sometidos a Dios. Entonces lo mismo lo traslada al pueblo, ¿no? El pueblo tiene la capacidad de elegir sus gobernantes, ¿no? Eso es dado por Dios. Ojalá que ese pueblo esté sometido a Dios y entienda que Él es la autoridad final, ¿no? Entonces, Calvino señala, por ejemplo, al ejemplo de David, quien no asumió su prerrogativa de gobernar, ya sea en Hebrón o en Jerusalén, aunque Dios le había escogido para el sagrado oficio, hasta que los ancianos del pueblo vinieran y le solicitaran gobernar sobre ellos. Qué interesante, o sea, David había recibido de Dios la autoridad, pero no la hizo efectiva hasta que el pueblo le aclamara y confirmara eso de parte de Dios. Entonces, miren esta idea de Calvino, porque no la vemos tampoco, por lo menos. El votar es un asunto serio y sagrado. Es decir, el votar es un asunto serio y sagrado, por el cual los magistrados son escogidos popularmente con el propósito de refrenar la tiranía de los reyes. O sea, hombre, decía, ¿cómo vamos a refrenar la tiranía de los reyes? Cuando el pueblo entienda que el votar es sagrado, entonces no se van a abstener, ¿no es cierto? Va a haber todo un movimiento que haga que, bueno, la tiranía se detenga, se pare, ¿no? O sea, Calvino no estaba por el pasismo, por la indiferencia, sino por la participación de la gente, porque esa participación iba a conseguir, ¿no?, que se detuviese el mal, o que hubiese mejores gobernantes, etcétera, etcétera. El voto como algo sagrado. Por eso decimos, es el reformador de la cultura. Todo es sagrado. Cuando tú vas a votar, estás rindiendo una adoración a Dios, porque vas a determinar con tu voto, ¿no?, las personas que te van a gobernar, ¿no?, y van a ser representantes, digamos, ¿no?, en el caso de los parlamentarios tuyos, ¿no?, en el gobierno. Entonces, dice, esto no es meramente su derecho en virtud de su oficio, sino también su sagrada responsabilidad. Se habla de sagrada responsabilidad. De esta manera, el gobierno hereditario es eliminado, los ciudadanos
privados pueden en verdad rehusar, aquí vienen los incisos que hablaba Tony, ¿no? Tony decidió tomar café. Sí. Vale. Estaba con el mute, perdona. Sí. Los ciudadanos privados pueden en verdad rehusar obediencia al gobernante cuando manda cualquier cosa contraria a la palabra de Dios. ¿Sí? O sea, ¿no? Porque el soberano, ¿quién es? Dios. Pero con Pedro. Exacto, ¿no? Entonces hay una diferencia enorme con la Edad Media, donde se decía que el soberano era el ungido de Dios, y entonces eso, si ese hombre hacía lo que da la gana, pues no podíamos obedecerle, ¿no? Pero no, Calvino está diciendo no. O sea, si ese soberano comienza a dictar leyes injustas, contrarias a la palabra, ¿no? Estamos en nuestra sagrada responsabilidad de rehusar obedecerle. Pues va en contra de la palabra de Dios. Pues debemos obedecer a Dios antes que al hombre. Entonces, yo creo que se va entendiendo, ¿no, Tony? O sea, la piedra principal es obedece a tu padre, pero si tu padre te dice tírate por la ventana, te dice cómete este plato con veneno, no lo vas a hacer, de ninguna manera. Entonces, al gobierno, los ciudadanos deben honor, obediencia, servicio militar y otros servicios, pago de impuestos y oraciones por el bienestar de los gobernantes. Y mientras gobernantes injustos sean levantados por Dios para castigar las iniquidades del pueblo, deben ser obedecidos. O sea, muchas veces decía el Calvino que el pueblo pues recibe los gobernantes que merece, ¿no? Y estos gobernantes injustos pues le pagan lo que ellos merecen por su mala conducta. Entonces dice, sí, ¿no? Entonces dice, el único recurso en tales casos es la oración, para que Dios juzgue entre las naciones y dé su retribución, su retribución a aquellos que quitan el derecho a la viuda y al pobre. Así se evidencia otra vez el pleno impacto de la idea de la soberanía de Dios. Entonces, Calvino no está abogando en pos de la revolución, la matanza, la muerte. Dice, tú puedes desobedecer si sus leyes están en contra de la palabra de Dios, y sobre todo estás en todo tu derecho a orar. A veces cuando nosotros, por ejemplo, en la iglesia oramos por los gobernantes, decimos, Señor, bendícele, Señor, que te conozcan, también deberíamos orar, Señor, si estos gobernantes son contrarios a tu palabra, remuévelos. Sácales. Sí, con la oración te contesta porque tiene que acabar la legislatura. Porque están dictando leyes. Puede que a veces pasa algo. Ahí está Hugo Chávez. Están dictando leyes contrarias a tu Puede palabra. morir. Yo no lo he vivido todavía esto. Hugo Chávez. Hugo Chávez Bueno, murió. bueno ya, pero eso estabas hablando, Hugo Chávez era un dictador. Estamos hablando de electos, porque Pero Hugo Chávez, cualquier las gobernante. elecciones eran manipuladas. Pero es gobernante. Pero bueno, gobernante, que le ocurrió. O sea, pero entienden esto, ¿no? O sea, lo que queremos decir, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando el Señor dice, ora por tus enemigos. Sí, No está diciendo que lo ores para que lo bendigas. claro, está diciendo, sí, Ora para que los protejas, para que los alejes. que ores para que dejen el mal, para que dejen el pecado, para que dejen, ¿no? Sus actos impunes, para que cambien, para que conozcan a Dios, claro que sí. Pero no vamos a hablar que Dios les bendiga, que no, sería una locura, no sería contradictorio, ¿no? Entonces, Eso es complicado, vamos, lo que ya estábamos hablando de que los gobernantes hacen lo que los capitalistas dicen. Y claro, entonces, ¿por qué no oras? ¿Por el capitalista? ¿Por el gobernante que está manipulado? Ora para que Dios nos dé hombres temerosos de Él. Dios ya sabrá qué hace, Carlos. ¿No? Y que si en el Estado, el gobierno, donde sea, hay hombres, que Dios los remueva. Pero eso forma más parte de un sueño que de una realidad. Pero mira, escúchame, Ya. eso, como decía también Servidad, está demostrado en la historia, porque las sociedades europeas llegaron a aproximarse mucho a este ideal de Calvino, a este pensamiento, ¿no? Por eso que decía él, por eso que en estos lugares gente que solamente miente ya no puede avanzar más, está liquidada políticamente porque ha mentido, ¿no? Entonces,
tampoco es tampoco la respuesta que darnos como Pérez Reverte, bueno, ya España perdió su oportunidad, ¿no? O sea, ya perdió su nueva oportunidad en Trento, perdió su oportunidad de guillotinar la Revolución Francesa. No, hombre, él claro no dice puede que ver hay porque era esperanza en la cristiano, educación. pero en el Señor podemos seguir anhelando, ¿no? y orando pues para que esta situación cambie, para que haya otra oportunidad de una transformación profunda por el Evangelio. ¿Por qué no? Vale. Sí, Entonces, con Podemos no, ya. Te quitarán la El colita. profeta Pablo Iglesias. Con alas colado. Entonces dice, es verdad que al fin Calvino concede que Dios también levanta individuos. Ahora sigue Calvino avanzando, es muy adelantarse. Ahora, finalmente Calvino dice, Dios también puede levantar individuos para poner fin a la tiranía, ¿sí? O puede enviar a otros gobernantes para vencer a los tiranos. Pero esto implica un llamado especial del Señor, ¿no? El procedimiento normal, no sé, eso sería la excepción, ¿no? Dice el procedimiento normal, entonces pone las bases pues, de una sociedad bien civilizada y avanzada. ¿No? El procedimiento normal es que los magistrados inferiores, aquellos que representan al pueblo y que son elegidos por voto popular, debiesen remover a los gobernantes que tiranizan a su pueblo y violan la Constitución. Esto ha sido llamado por los eruditos calvinistas el santo derecho de la rebelión. Vamos a removerlos, vamos a juntar firmas, vamos a hacer el nombre del Señor, porque eso el pensamiento calvinista lo plantea así. Eso está así. Ahora, entonces, dice William Walker en su libro Camino hacia la democracia, la influencia del calvinismo por más de un siglo después de la muerte del reformador de Ginebra, fue la fuerza más potente en Europa en el desarrollo de la libertad civil. Lo que el mundo moderno le debe es casi incalculable. Es casi incalculable. Calvino, reformador de la cultura, de todos los ámbitos, y no tuvo miedo de meterse en todos los ámbitos porque creía que todo era sagrado. Ahora, lo hemos visto, dice Walker, lo hemos visto modificando las constituciones y formas de vida de países antiguamente establecidos en Suiza, Holanda y Gran Bretaña. Pero aquí lo tenemos operando como un factor principal en crear un nuevo Estado. La influencia de los Estados Unidos en el mundo de hoy hace de sus orígenes un asunto de gran interés. Esos orígenes revelan uno de los triunfos más especiales del calvinismo, ¿no? O sea, sus orígenes de Estados Unidos, bueno, todo el mundo lo sabe, pues se forma con este pensamiento reformado. ¿Vale? Ahora, en realidad la iglesia que Calvino realizó no era democrática en este sentido moderno, pues el poder y la autoridad últimos estaban conferidos a los ancianos, siendo estos delegados a ellos por Cristo. Entonces, así como Calvino creía en un movimiento del pueblo que le concedía autoridad y esa autoridad venía de Dios a los parlamentarios, pues ese mismo pensamiento lo traslada a la iglesia, ¿no? Entonces Calvino dice, en la iglesia los ancianos son los responsables de su gobierno. Entonces con esto nace lo que conocemos como iglesia presbiteriana, ¿no? La iglesia presbiteriana, los que la gobiernan es un concilio de ancianos, ¿de acuerdo? Entonces los presbiterianos pero son calvinistas. Warfield, un teólogo, dice, toda iglesia de la cristiandad protestante que disfruta hoy de cualquier libertad, cualquiera que ésta sea, al realizar sus funciones como una iglesia de Jesucristo, lo debe todo a Juan Calvino. O sea, estamos hablando ya de influencia de Calvino, ¿no? Ahora, eso es en cuanto al Estado, a la relación entre iglesia, Estado, etc., ¿no? Ahora, en cuanto a la cultura, ¿Puedes leer, Carlos? ¿Cómo? ¿Puedes leer la pizarra? Que leas. Calvino proclamó junto a la Iglesia y el Estado un tercer ámbito, un área de la vida que tiene existencia y jurisdicción sagrada. Es llamada
la esfera de la diáfora. Adiáfora. Sí. Adiáfora. Las cosas promedio. Este es el tribunal de la conciencia. Ningún papa o rey puede dominar en este ámbito. Entonces decía Calvino, ¿no? La Iglesia tiene jurisdicción sobre cosas espirituales sustentadas en la palabra de Dios, ¿no? Muy claramente sustentadas, ¿no? El Estado tiene su propia jurisdicción. Pero Calvino decía, hay otra área, digamos, de las cosas grises, ¿vale? ¿No? Porque no todo es blanco y negro, ¿no? Hay un área de las cosas grises. Dice Calvino que en esta área, ¿cuál es el tribunal? La conciencia. O sea, hay cosas en las que no dice la palabra que sea pecado ni que no sea pecado. Eso depende de cada uno, cómo lo viva, cómo lo siente, de la cultura donde pertenece, ¿no? Dice Calvino, ahí quien manda, la conciencia. Ni papa ni rey. Ni papa ni rey, ¿no? Porque no está legislado. Son las cosas promedio, le llamaremos nosotros las cosas grises, ¿no? En una cultura, beber puede estar muy mal. En otra cultura, beber acompañando la comida no hay ningún problema, ¿no? Siempre que no te embriagues, claro. Claro, o sea, claro. Entonces ya sí que... O sea, la embriaguez está dentro de la jurisdicción, no es la diáfora, porque la embriaguez está claramente condenada en la palabra, ¿me entiendes? ¿De acuerdo? ¿No? Estamos hablando de la diáfora, ¿de cuánto? ¿Un vaso y medio? ¿2 vasos? Un vasito de vino ¿Qué con las tipo? comidas. ¿No? Entonces, ¿me entiendes? O sea, allí yo no te puedo juzgar, porque ahí las cosas no están claras. Yo debo dejar que tú actúes de acuerdo a la libertad, porque vas a dar cuenta a Dios, ¿no? Respecto a lo que tu conciencia te dice. Ni tú puedes juzgarme a mí por otras cosas que a lo mejor a ti te parecen mal, pero que no están señaladas en la palabra. Entonces hay un montón de cosas así en la vida. Conforme avanzan, pasan los años, van apareciendo otras, ¿de acuerdo? ¿No? Pero han habido momentos pues, donde los cristianos hemos actuado de una manera muy legalista, ¿no? O sea, no hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro, cuidado con esto, juega con el pelo, juega con esto, como si eso hubiese estado legislado por el Señor, no lo está. Entonces Calvino dice, allí vamos a dejar que cada uno responda de acuerdo a su conciencia, de acuerdo a su conciencia, ¿no? Entonces dice, esta área no está restringida a unos pocos asuntos insignificantes de gusto y opinión entre individuos, sino que incluye, decía, la música, la arquitectura, ¿no es cierto? Todo eso es adiáfora, ¿no? La música, la arquitectura, el aprendizaje técnico, la ciencia, las festividades sociales y la cuestión de todos los días. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O con qué vamos a vestirnos? Entonces, en estos campos, hermano, Calvino decía, ahí ya no te metas a legislar, porque te vas a enredar. Muy sabio, Sí, ya no te metas ahí, déjalo ahí. La vida personal. Exactamente. Porque tiene que ver con la personalidad. No, y además que en cada, por ejemplo, en cada familia o en cada núcleo puede haber unas cosas que a mí me pueden parecer buenas y a ti te pueden parecer malas. Exacto. O sea, si vamos a legislar sobre qué tipo de música, qué tipo de arte, qué tipo de ciencia, qué festividad, o sea, caemos en un legalismo absoluto, ¿no? Entonces Calvino dice, vamos a dejar eso en la conciencia de cada uno. ¿De acuerdo? Entonces, ahora Calvino proclama la libertad, entonces, tanto de la Iglesia como del Estado. O sea, en esta área yo soy completamente libre. Qué hermoso es esto, ¿no? Porque de alguna manera en la otra área tengo que responder, ¿no? Pero si siempre vivo en áreas donde tengo que, nunca alcanzo la madurez. Dios me ha dado un área donde me deja ser perfectamente libre.
Entonces se cumple el gran propósito de Dios, que seamos libres, que ya no seamos niños. Que madures. Que madures, exactamente, que actúes. Entonces te tiene que dar un espacio donde tú madures. Porque hay algunos que quieren ser libres como niños, sin responsabilidad. Sí, donde tú madures, donde tú des cuenta a Dios de acuerdo a tu conciencia, y ahí eres libre realmente, ¿no? Entonces tú no puedes escoger a las personas, la chica con que se va a casar. Tú no puedes escoger el trabajo que va a llevar adelante, ¿no? Esas son cosas que le corresponde a cada uno, de su vida privada. Ahí el pastor tiene que simplemente oír, escuchar, dar un consejo, y no se puede meter. Que se metan las cosas de la iglesia, que si hacemos clase en este salón o en el otro, que si empezamos a las 10 o a las 11, ¿no? Que se metan en cosas que sí están condenadas por la palabra o están aprobadas, ¿no? Pero hay un montón de aspectos donde son de la persona por la persona es libre, ¿no? O sea, yo he escuchado, dice, pastor, me voy a ir a Francia porque aquí no tengo trabajo. No sé, hermano, si eso será la voluntad de Dios para tu vida. O sea, porque... ¿Cómo tú puedes poner esa culpa a una persona? No le ayudas en nada diciéndole eso. O sea, lo estás diciendo a un niño, ¿no? Y estás cargándole un sentimiento de culpa, como que va al irse, se va de la voluntad de Dios porque la bendición está en esta iglesia. Única y exclusivamente. Es una manipulación tremenda eso ahí, y es un error, ¿no? Las personas son libres para elegir si viven aquí en la China, en la Cochinchina, donde sea, y si trabajan aquí o allá. Eso es porque somos libres en Cristo Jesús. La cuestión es que no nos alejemos de Él. Ese es el asunto, ¿no? Que vivamos para Él, que donde quiera que estemos, pues busquemos reunirnos con otros hermanos, pero somos libres en Cristo, somos libres, ¿no? Entonces, ahora Calvino entonces proclama la libertad tanto de la Iglesia como del Estado, para esta área grande y completa de la vida en su doctrina de la libertad cristiana, haciendo al hombre, como decía bien, responsable de dar cuenta solo a Dios en su conciencia. Es ahí cuando maduras, ¿cierto? Cuando ya tienes todo, para si quieres desviarte, pero decides mantener el camino, es cuando has madurado, ¿no? Mientras haya siempre reglas y vallas, pues nunca sabremos si hay madurez o no, ¿no? Por lo tanto, esta doctrina de la libertad cristiana es una de las piedras fundamentales de la filosofía cultural de Calvino. Fundamentales. ¿Quiere ser artista? Pues amén, que sea artista, está en su derecho de serlo. Dará a Dios cuenta de eso, ¿no? ¿Quiere ser policía? Pues que sea policía. ¿Quiere, no sé, pues ser atleta? Que sea atleta. ¿Quiere, no sé, hacer tal negocio? Pues que lo haga. Dará cuenta al Señor, ¿no? Porque son áreas, mientras no vaya en contra de la palabra de Dios, son áreas que pertenecen a su responsabilidad y su madurez. Dice, pero cuando se menciona esta doctrina hay dos reacciones violentas. No sé, cuando hablamos de la libertad cristiana, pues algunos, no sé, ¿no? Algunos, bajo el pretexto de la libertad, abandonan toda obediencia a Dios. Y eso no está diciendo Calvino, ¿no es cierto? No está diciendo ya vive libertinamente, ¿no? Y se precipitan en el más desenfrenado libertinaje. Y algunos la desprecian suponiéndola subversiva de toda moderación, orden y distinciones morales. O sea, hay, como decía también Vidal ayer, ¿no? Hay cosmovisiones que no entienden qué es la libertad, ¿no? Y les parece esto una exageración. Tienes que controlar en todos los creyentes y tienes que poner reglas en todo para la sociedad, ¿no? Estas son las reacciones del mundano y de la zeta, ¿no? El mundano se va al libertinaje y el asceta no puede vivir sin normas, en todo, para todo, ¿no? Calvino se opone igualmente a estos dos males, la mundanalidad y el escape del mundo. Se opone, dice que ambos son malos. Dos extremos, ¿no? Me acuerdo que en la iglesia donde yo me convertí era pecado ir al cine, imagínense. ¿Qué películas querrías ir tú? Por eso te decía. Quería ir a ver Tiburón. Tiburón. Y no me dejaban. Bueno, pero sin embargo a veces nos metemos de cierta forma un poco en las decisiones. Por ejemplo,
aunque va un poco contra el consejo de la Biblia, ¿no? Tu novio no es creyente. Y a veces la iglesia se mete, ¿no? Entonces, claro, es una consejería Pero personal. eso no pertenecería al área que estamos hablando, porque si es un área donde la Biblia señala claramente, entonces la iglesia puede intervenir, ¿no? La iglesia puede hablar, la iglesia puede separar o no, sí le corresponde. Puede aconsejar. Bueno, siempre puede, y hasta puede disciplinar, porque si es un área espiritual, donde la palabra claramente nos señala eso. Yo creo que todo el Antiguo Testamento sí nos habla de que nuestras relaciones deberían, ¿no? Eso sí, ¿no? Pero si, por ejemplo, un creyente se enamora de otro creyente, de otra iglesia, pues es libre para hacerlo, ¿no es cierto? Porque lo único que te pide la palabra es que sea creyente. No te dice que sea de tu misma iglesia, no te dice que sea menor que tú, no te dice que sea de otra cultura. O sea, la autopista que nos pone en la Biblia es grande. Lo único que pide es que sea creyente. Lo que pasa es que luego nosotros la angostamos, ¿no? Sí, pero que sea maduro, ¿no? Sí, pero que tal cosa, sí, pero tal cosa, sí, pero tal cosa, pero tal cosa. Y al final tenemos 50 chicas solteras con 40 años en la iglesia que no encuentran a nadie con quien casarse. ¿No? No, pasa, lo veo, ¿no? Entonces, es una consejería a veces difícil en ese sentido, ¿no? En ese sentido difícil, ¿no? Claro. Entonces dice, claro, en su esencia la libertad cristiana es espiritual, consiste de la libertad de la esclavitud de la ley y restauración a la obediencia voluntaria a la voluntad de Dios. Esta es la clave, ¿no? O sea, tú eres libre cuando voluntariamente te sometes a Dios. O sea, es que ahí es cuando eres libre. Puesto que estamos libres de la ley como instrumento para la salvación, respondemos como hijos al servicio de Dios con gozo y prontitud, ¿no? La libertad es disfrutada en el camino de la fe y debe animarnos a la virtud. Pero las mentes serviles, quienes la usarían para cumplir la lujuria de la carne, no tienen parte en ella. O sea, realmente la gente que se abandona al libertinaje no es libre. En verdad no es libre. Es esclava del libertinaje. Se creen que son libres, pero son esclavos, ¿no? Los libres son aquellos que pueden voluntariamente someterse a Dios, disfrutar de la vida, ¿no? Que cuando Dios te dice, mira, tienes libertad de movimiento en este campo, tú libremente decides que en ese campo vas a ser feliz y no vas a ser en contra de la palabra de Dios, ¿no? No porque te ponga una cerca a Dios, ¿no? Ahora, entonces, dice, puesto que Pablo pone todas las cosas externas sujetas a nuestra libertad, no hay nada impuro en sí mismo. Eso dice Pablo, ¿no? O sea, al final todo depende, en esta área, todo depende de la fe con que tú lo hagas. Si tú quieres formar un partido político, pues no dudes, hazlo con fe. Bueno, ¿no? Y si tú no tienes fe, mejor no lo hagas. Dice Pablo. Dice, con tal que usemos nuestra libertad ante Dios y no ante los hombres. Se abusa de los buenos dones de Dios si son codiciados con demasiado ardor, cuando se alardea de ellos con orgullo o cuando se colman con lujos. O sea, nada es impuro en sí mismo, pero ten cuidado que esas cosas se escapen de tus manos haciéndose objeto de codicia, de demasiado ardor por querer conseguirlas, ¿no? Que se hagan objeto de que alardees con orgullo, de que te llenes de lujos, ¿no? En eso ten cuidado. O sea, no tiene nada de malo porque nada es impuro en sí mismo, que quieras comprarte una casa de 12 habitaciones, ¿vale? ¿Qué tiene de malo? ¿No? Para otro será malo, pero si para ti no tiene nada de malo, cómpratela, ¿de acuerdo? Con tal que no tires toda la borra por esa casa,
¿no? Con tal que no sirva para que te vuelvas un orgulloso, un pretencioso, un codicioso, ¿no? Entonces, eso. Pero en sí mismo, si quieres comprarte un jet, ¿no? O sea, eres libre para hacerlo. Bueno, Sí, claro, adelante. ¿Me quieres vender un jet? el segundo. Mejor te lo regales. Lo quieres regalar. Habla con él. Yo que el segundo día, que ya no soy el Vale, el segundo. Sí. No sé. Entonces, por eso que la cultura protestante reformada, desarrollada por Calvino, llega a ser muy próspera, pero la prosperidad, por lo menos en muchísimos años, la prosperidad no les hunde, ¿no? Porque no caen en el despilfarro, no caen en el lujo, ¿no? Y eso les salvaguarda. Hace algunos años el ministro, porque en Suecia también hubo mucha influencia calvinista, hace algunos años el ministro de Suecia estaba hablando acerca de cómo la sociedad se había vuelto tan despilfarradora, ¿no? Una sociedad rica, ¿no? Tan despilfarradora, y decía, hemos perdido nuestras raíces calvinistas, ¿no? El despilfarro no estaba en el calvinismo, la codicia no estaba en el calvinismo, ¿no? Los lujos tampoco, ni el orgullo. Hemos perdido nuestras raíces. Dice, sin embargo, para el puro todas las cosas son puras, ¿no es cierto? O sea, si tú de buen corazón te quieres comprar una casa de 12 cuartos, cómprate. Para el puro todo es puro. Pero todo lo que no es de fe es pecado. Y para los corrompidos e incrédulos nada les es puro. Pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. He aquí el punto crítico del asunto. Este es el asunto decisivo. Para Calvino, el esfuerzo cultural de uno es bueno o malo dependiendo de la fe de uno. Porque mucho el esfuerzo cultural está en este ámbito, ¿no? Fuera de la iglesia y fuera del Estado, ¿no? Entonces, depende finalmente de tu fe. ¿Con qué fe lo hagas? Si quieres ser un comerciante para lucrar y pisotear, ¿no? Y entonces será malo lo que estás haciendo. Pero si quieres ser un gran comerciante para bendecir, para dar y para amar, será bueno lo que estás haciendo. Depende de la fe de uno. Esa empresa en sí misma no es mala ni es buena. La música en sí misma ni es mala ni es buena. Depende para qué tú la usas, ¿no? Y para qué sirve, ¿no? Respecto a las personas, ¿no? O sea, tu intención con la que tú la haces. Eso es lo que hace mal o bueno. Las cosas que están fuera del ámbito de la iglesia y del Estado. Entonces, para Calvino el esfuerzo, ese es el asunto decisivo, dice acá, este es lo central. Para Calvino el esfuerzo cultural de uno es que hermano, esto es tremendo, porque en esta época todo estaba prácticamente bajo la sombra de la iglesia, ¿no? O del Estado. Las personas no eran libres, ¿no? Todo estaba legislado, todo estaba condenado, ¿no? Y acá de pronto la gente dice, wow, hay un montón de ámbitos donde yo puedo actuar, ¿no? El Dios moderno, el que decía Pérez Reverte, ¿no? Todo lo que no es de fe es pecado. Entonces, toda cultura apóstata es egoísta, en la que el hombre se salva a sí mismo por sus obras y exalta su propia gloria. Pero la doctrina de la justificación por la fe, porque decía al final todo depende de la fe, con su apéndice de la libertad cristiana, hace al hombre libre para servir a Dios en su llamado cultural. O sea, la libertad, como la entendió Calvino a partir de la justificación por la fe, pues nos da unas posibilidades enormes de hacer muchas cosas si son hechas de buen corazón, ¿no es cierto? Si son hechas de buen corazón, hazlas. Puede ser que pongas un orfanatorio, como puede ser que pongas una super empresa. No hay diferencia. No es que uno es más sagrado que el otro, porque si están hechas con buen corazón.
de servir, de amar, de apoyar, de dar trabajo, etc., hazla, dice Calvino. Son igualmente sagradas a Dios. Calvino y el mundo de la economía. Aquí hay un principio también revolucionario, la renta. ¿Qué quiere decir con esto? Dice, aunque se dio, salud, cuando hablamos de la renta te produce cierta alergia, ¿no? Grande, sí, sí, sí. Comienza a estornudar. Eres libre para esto. Dice, miren, aunque se dio plena cuenta, dice Calvino, ¿no?, de los peligros de la usura, ¿no?, y de la ilegalidad económica, dice, el prohibir el interés bajo toda circunstancia es atar la conciencia más allá de la palabra. O sea, en la Iglesia Católica y Edad Media, todo tipo de interés era usura. Calvino dijo, no. El dinero es un bien. Tú lo puedes vender, tú puedes negociarlo y tienes derecho a tener una ganancia, como cuando vendes patatas, como cuando vendes cebollas, ¿no es cierto? El problema es que tú la patata y la cebolla no la vendas abusivamente. Entonces Calvino dijo, el problema no es el interés, el problema es la usura, es el abuso, es vender una cosa, ¿no?, y cobrar desmedidamente. Ese es el problema, dijo Calvino. Tú puedes hacer negocios y tú puedes dar dinero y exigir y querer ganar con ese dinero un interés, digamos, dentro de lo que corresponde, ¿no? Dice, este era el asunto principal, la autoridad de la palabra y la libertad cristiana, ¿no? Los escolásticos dispusieron que la usura era un pecado mortal, ¿no?, y esta incluía el interés de todos los tipos. Hombre, si me dicen que la usura es un pecado mortal, yo nunca quiero comerciar ni con nada, ni nada. Soy una sociedad netamente agrícola, mejor no me meto en ese campo, entonces no desarrollo, ¿no? Los escolásticos dispusieron que la usura era un pecado mortal, y esta incluía el interés de todos los tipos. Aquí es donde confluye el asunto. Calvino toma los varios textos aducidos y muestra que han sido mal interpretados. O sea, todo su pensamiento de Calvino, toda su exégesis, pues nace en los textos bíblicos y dice, esto está mal interpretado, ¿no? El dinero es un bien con el cual se puede negociar. Entonces, o sea que netamente no habla del negocio en sí, sino de lo que se haga del interés. Esa es medida, de la renta. Exacto, vale. Exacto, ese es el pecado. No es del resultado. Sí, de porque hay una ganancia justa en todo negocio, en No. una transacción tiene que haber una ganancia justa, eso Normal, es ¿no? así, porque si ese es tu trabajo tienes que vivir de eso. No vas a comprar huevos para vender huevos. Exacto, exactamente, ¿no? Entonces, dice, lo que es aún más significativo es el hecho de que Calvino sostiene la productividad del dinero, lo que hemos dicho, ¿no? Se ríe de la idea de Aristóteles de que el dinero es improductivo y señala su poder productivo en la industria. Pero al pobre, dice él, pero ojo, otra vez los incisos, ¿de acuerdo? Pero al pobre debemos prestarle sin esperar devolución. Qué bueno. Ojo. Dice, o sea, Está si mejor. tú le prestas a un hombre pobre realmente, mira, si él no es capaz de devolverte, déjalo ahí. ¿Vale? En resumen, entonces, Calvino distingue entre la caridad cristiana y los negocios, ¿vale? Lo que abrió las puertas para grandes aventuras en el comercio y la industria, ¿de acuerdo? Han quedado mudos todos, hermano. Ustedes pensaban que Calvino solamente hablaba que solamente habíamos pensado todos que Calvino solamente hablaba de la predestinación, de la elección y que su pensamiento no había abarcado tantos ámbitos realmente, ¿no? Ya como que no soy calvinista. ¿De acuerdo? En segundo lugar, Marco, ¿tú te alcanza la vista para leer? En segundo lugar, consideremos el concepto calvinista del llamado y del comercio en particular. Los comerciantes durante la Edad Media eran considerados una clase estéril, mientras que la agricultura era exaltada hasta los cielos. Calvino no estima en demasía una a expensas de la otra. El
comercio Ahora, dice- hay un alto, ¿no? Entonces, tampoco Calvino estaba queriendo decir con esto que los comerciantes eran la... No, el pensamiento calvinista es que todo es igual. es igual para... Sí, sí. El comercio, dice Calvino, no condujo a la caída de Tiro, sino el deleite excesivo en las cosas mundanas. Babilonia no fue condenada por la prosperidad y lujo producidos por el comercio, sino por la arrogancia y el orgullo. Comentarios sobre Isaías. ¿Quién quiere leer? Irene, ¿puede leer? Calvino, por otro lado, miró el monasticismo como un mal que llevaba al orgullo, la envidia y la disensión. Estaba produciendo pereza, libertinaje y un insano dualismo entre la santidad adquirida en la lucha contra el mundo y las condiciones del laicado como eran encasilladas en la mundanalidad y la concupiscencia. El sacramento de las órdenes glorificaba este dualismo, con algunos que escogían el alto camino de la renuncia de la carne y del mundo, mientras otros se mantenían caminando con paso pesado por el camino inferior del matrimonio y la ocupación terrenal. Se desarrolló una moralidad dual, una para los monjes y la otra para los pecadores ordinarios, el laicado. Entonces, mira, ¿qué tiene que ver esto en el asunto del comercio, el interés, la renta? Decía Calvino. Los monjes son unos vagos. Depende. O sea, el monasticismo ya llevaba varios siglos, decía él, ha llevado al orgullo. ¿No se han dado cuenta ustedes a veces cuando hay gente muy espiritual, digamos, vamos a llamar así, ¿no? Que ayuna, que ora, que busca a Dios, su pechito comienza a inflarse y comienza a decir, es que en esta iglesia no ayuna, es que en esta iglesia no evangeliza, es que en esta iglesia no. A veces cuando es muy sutil esto aquí, es muy sutil. Por eso Jesús dijo, cuando ayunes, ¿sabes qué? Que nadie sepa. ¿No? Entonces, lo que había producido el monasticismo, dice Calvino, había sido mucho orgullo, ¿no? Como que era una clase superior de cristianismo, ¿no? O sea, si tú habías dejado lo terrenal, el mundanal ruido, y te habías refugiado en un monasterio y habías renunciado al matrimonio y a tantas cosas, eras una especie superior de cristiano, y al final eso había producido mucha arrogancia, hasta envidia, había producido pereza, libertinaje, porque lo que pasaba adentro, ¿no? Y al final decía, se ha producido un insano dualismo entre la santidad y las condiciones del laicado. O sea, ¿dónde en la Biblia está que hay dos tipos de cristianos? El clero y los laicos. Eso no está en ninguna parte de la Biblia. El clero como una élite superior, que es llamada entonces a grandes sacrificios, ¿no? Y los laicos, que bueno, son cristianos, pero de alguna manera están exceptuados de esos sacrificios. Eso no está en la Biblia. En la palabra, todos los cristianos tenemos un mismo llamado, por eso se habla del sacerdocio universal de los creyentes. Todos somos sacerdotes en Cristo. Entonces Calvino dijo, aquí hay una concepción equivocada. ¿Qué ha hecho qué? ¿Qué ha hecho de que se vea el matrimonio y el trabajo como algo terrenal, ¿no? Mientras que lo otro que se vea como algo espiritual, pero cuando escarramos un poquito vemos mucha pereza, mucho óxido, orgullo, etcétera. No, dijo Calvino, aquí hay una moralidad dual. No puede haber una moralidad para los monjes y otra moral para los pecadores ordinarios. No puede haber un evangelio para unos y otro evangelio para otros, ¿no? Eso ha sido dañino. Entonces, ahí hay un llamado realmente, ¿no?, de Calvino para que rompamos con esa idea equivocada y nos veamos, ¿no?, todos con un mismo llamado y una misma vocación. Ahora, seguimos avanzando. En cuanto a la belleza y los pasatiempos, por ejemplo, dice, el deber y la belleza, la vocación y el pasatiempo, ¿no?, las armas, ¿no?,
o equipo de peregrino y la armadura del soldado. ¿Qué vamos a decir de eso? ¿No? Dice, Calvino rechazó la cruel e inhumana filosofía de los estoicos. O sea, los estoicos que te decían, ¿no? Desprecia los placeres, ayuna, duerme en una cama dura, ¿no? Usa los zapatos una talla menor, ¿no? O sea, mientras más sufre, mientras más austero eres, está más cerca. Por eso dice, tal persona sufrió con estoicismo, ¿no? Su prueba, ¿no? Diciendo que Calvino rechazó la cruel e inhumana filosofía de los estoicos, que despreciaba los placeres sensuales y mentales ordinarios de la vida. O sea, si tú eres estoico, tú no puedes sentarte en una terracita, comprarte unas tapitas, una cervecita. Estoico y encima. Claro, entonces pasa un hermano y te va haciendo eso y dice, wow, qué mundano el pastor. ¿No? ¿No? Entonces, él no está actuando cristianamente, él está actuando estoicamente. ¿De acuerdo? Pero él sí lo puede ir a hacer. Ah, sí, sí. ¿No? ¿No? Y Calvino dice, no, dice, ¿qué de malo tiene que disfrutemos de ciertos placeres? ¿Qué de malo tiene? ¿No? Porque el pecado no está en la materia, sino en el corazón. Ahí está el mal. Tú te puedes comer un pan duro con agua con un corazón asqueroso. Y parece que fueras muy santo, pero eres abominable ante Dios. Otro se puede comer su tapita con su cervecita, ¿no? Y con un corazón limpio ante Dios. Y para otros parece que es un mundano. Pero, ¿qué decían de Jesús? Que era que hombre, glotón, ¿no? Glotón Come y bebedor. y bebedor. Comía y bebía. ¿Ah? ¿Por qué decían eso? Porque comía y bebía. Porque comía y bebía, se sentaba y se Tapita, reía. digo, quisiera faltar. Y se reía. ¿Por ¿Cuánto qué? marca comía? Pan tumaca, ¿no? Seguro. Bueno, los pantomates lo trajeron los judíos. Pan, tomate. ¿No? Claro, Pero bueno, sí. exactamente. Me dejo, o sea, Seguramente. es que esto es libertad cristiana, hermano. Porque la santidad no es cuestión de formas, es cuestión del corazón. La santidad está aquí en el corazón, ¿no? Y el Señor también quiere que disfrutemos la vida, que pasemos momentos juntos en familia, que salgamos, que nos riamos. ¿Por qué? ¿Por qué eso va a estar mal? ¿No? ¿Por qué vamos a pensar que todo el tiempo tiene que ser trabajar, sufrir? ¿No? Entonces Calvino dice, no, hay placeres, ¿no? Que no tienen nada de malo. Entonces el mal no está en el mundo del color, del sonido, de la comida, la bebida y el vestido, sino que consiste del abuso, eso sí, de los dones de Dios en exceso, ¿no? En el desenfreno. Ahí está el mal. O sea, tú no puedes tener vacaciones todos los días de tu vida. ¿Pero cuáles dones habla ahí? De todo lo que Dios te dé, trabajo, pero no dones no como dones espirituales de la iglesia, sino como dones como regalos que te da Dios, ¿no? En el sentido bien amplio, todo lo que... Jubilación. Claro. Ahí saltó. La cosa es el abuso, siempre es el abuso, que la palabra clave es moderación, ¿no? Moderación, equilibrio, ¿no? Consiste en el abuso ¿de qué? De los dones de Dios en exceso. O sea, un pan tumaca, una barrita está bien, pero no te comas 5. ¿No? El abuso. ¿Vale? El abuso de los dones y de Dios en exceso, en el desenfreno y la borrachera, la juerga y el libertinaje. La santidad no se alcanza por evitar ciertas funciones físicas y por rechazar los buenos dones de Dios, sino por aceptarlos en fe y usarlos para su gloria y la edificación de la iglesia. ¿Qué te parece? La santidad no es por austeridad, ¿no? Por ascetismo, mejor dicho, sino cuando tú eres capaz de ver todos los dones que Dios te da y puedes disfrutarlos y aceptarlos y además usarlos para su gloria. Mira, el año pasado me invitó un piloto que ya estaba por jubilarse y ya un piloto debe ganar bien, ¿no? Entonces ya había ya hecho mucho dinero en toda su vida. Entonces tenía casa en Canadá, otra casa en Australia y se compró una casa en Granada, en un pueblo, ¿no? Entonces yo le digo, oye, pero tú ¿cuántas veces vienes aquí a
a este pueblo, porque era un pueblo de Granada, no sé, el aeropuerto lejos, me dice, la verdad que una vez al año. Y yo le digo, ¿y te has comprado una casa para venir una vez al año? Y me dice, es que mira, me dice, el dinero con que yo he comprado esta casa lo tenía en el banco. Y el dinero en el banco no valía para nadie. Así que compré esta casa en donde yo vengo una vez al año, pero mis amigos siempre están aquí. Lo he comprado para que mis amigos disfruten de mi dinero, porque en el banco no lo puede disfrutar. No disfruta nadie, ¿eh? No disfruta nadie. Solamente el motor. Esos amigos son buenos, esos amigos Y son como buenos. tú eras amigo, Y como yo era disfrutaste amigo, de la yo casa. Pues a la casa le ganamos. 3 días y me quería quedar un mes. Soy de amigo. Pero claro, si hubiera hecho eso yo hubiera quedado en el abuso, entonces eso era pecado. Bueno, un mes todavía. Estarías entrando entre el abuso, el libertinaje y... Según 3 días dicen que es el... Pastor, yo quiero decir algo ahí. Sí. Cuando se habla de disfrutar de los dones, de los regalos de Dios, bueno, no era abuso. Bueno, a mí me molesta, a mí personalmente me molesta cuando hay personas que critican al pastor porque el pastor viaja, porque va allí, porque de alguna forma disfrutan, ¿no? Bueno, no sé, Sí, o algunos pues. claro. Entonces, claro, yo me molesta porque, claro, el pastor tiene unos beneficios, conoce mucha gente, lo que Claro. te acaba de pasar. Sí. Entonces, la gente critica esto. Mm, O sea, yo no conocía esta idea, yo a veces decía, yo, ¿qué digo? Era porque está robando el pastor, pero hay personas que no entienden que hay una consejería, que hay una tesorería y esto. No Exacto. entienden eso. Ajá. Entonces yo decía, ¿cómo puedo explicarle yo a una persona esto? Porque el pastor conoce a mucha gente, puede tener amigos, puede disfrutar, es un regalo de Dios, lo puede hacer como lo hacía Jesús. Claro, con moderación, todo con moderación, todo... Porque yo como, por ejemplo, como esta iglesia, a mí sinceramente no me da envidia ni me molesta que mi pastor esté bien. Eso quiere decir que estamos bien, ¿no? Digo yo. sí. Aunque claro, que ese es otro tema, pero esto es válido para todos, ¿no es cierto? O sea, si yo puedo ir a un lugar y pasarla bien y tener unas vacaciones, Descansar. descansar esto, eso es lo mismo, ¿no? A eso mismo tienen derecho todos los hermanos, incluyendo el pastor, ¿no es cierto? ¿No? ¿Por qué? Porque hay libertad, no somos esclavos, ¿no? Siempre y cuando, repito, no se abuse, los mismos no se líderes de la atropelle, iglesia también. exactamente, cualquier persona, ¿no? Ahora, sobre el uso del vestuario, ¿no? La ropa, ¿no? Calvino nos recuerda que debemos tener en mente el propósito con el cual fue dado. O sea, la ropa es para cubrirse, ¿no? O sea, ¿no? Calvino nos recuerda que debemos tener en mente el propósito por el cual fue dado y nos advierte contra la extravagancia y los cambios excesivos en el estilo, el pavonearse y el hacer alarde. O sea, otra vez con el abuso, ¿no? Aquí también la simplicidad y la moderación son la clave para el uso correcto de los dones de Dios, los cuales no debemos dejar sin usar, no sea que seamos culpables de ingratitud, ¿no? O sea, si Dios te bendice con algo, no dejes de usar, no seas ingrato, Dios lo está propiciando para que lo uses, ¿no? Siempre úsalo con moderación, ¿no? Sin extravagancias ni cosas raras, ¿no? La justa medida, Bueno, digamos. pero es que en Europa es muy difícil. La extravagancia. Pero otra vez está en nuestro campo, ¿te das cuenta? Sí. ¿No? En nuestro campo. Somos nosotros los que decidimos. Nada, Porque o sea, la falda, ¿dónde debe ir? 1 milímetro, 2 milímetros encima de la rodilla, más abajo, los tobillos, pues dependerá de cada uno, de verdad. De saber cómo la sociedad, cómo se mueve, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, no uno puede ponerse ahí con una regla. Pero eso está hablando de no solo el domingo de venir al culto, está hablando de toda la semana, No, de la una vida en persona general. como cristiana, porque De claro, la vida en general, lógicamente, ¿no? Ahora, ya hablando de la propia persona de Calvino, ¿no? O sea, ¿qué encontramos ya en su persona, ¿no? Dice, Calvino era un escritor muy bueno, ¿no? Los críticos de diferentes preferencias religiosas han concordado en admiración a su estilo, tanto en latín como en francés. Mientras sus pensamientos fluyen
las palabras con las que las dice son escogidas y analizadas cuidadosamente con un entrenado sentido de la eficacia artística. Vemos en sus escritos tanto una simplicidad escritural como una elocuencia digna de Cicerón, ¿no? O sea, era una persona realmente, un buen escritor muy preparado. Ahora, las ideas de Calvino acerca de la música, la escultura, el lenguaje y la forma están siempre determinadas por una conciencia que se sobrecoge ante el hecho de que nos estamos relacionando con aquel que está sentado sobre el círculo de la tierra. O sea, magnífico en santidad, terrible en maravillas, maravillosas hazañas, hacedor de prodigios. O sea, todo lo que hagas, sea dentro del ámbito de la música, la escultura y el lenguaje, ¿no? Que te sobrecoja la conciencia de que está hecho delante de aquel que es el Dios eterno. O sea, ten siempre esa conciencia. ¿A qué nos puede llevar esa conciencia, hermano? A poner a la honestidad, por ejemplo, a poner todo nuestro esfuerzo, nuestro empeño, porque todo es hecho delante de ese Dios, a la excelencia, ¿no? A la excelencia. Ahora, entonces, para Calvino, la belleza, miren qué era la belleza, no es sino el resplandor de la majestad y gloria de este Dios. Por lo tanto, divorciar la belleza de Dios es idolatría. Este fue en realidad el resultado de la caída del hombre, por el cual la creación perdió su contacto ético con Dios. Esto es, el hombre ya no ama ni conoce a Dios, sino que se ha alienado del corazón del Padre. En este estado miserable, el hombre es ciego y ha perdido el sentido de orden y medida apropiados y encuentra solamente la belleza aparente. El contemplar simplemente la belleza en este mundo no nos conduce a una relación personal con Dios, aunque la belleza es todavía la primera guía hacia Dios, pues la belleza revela sus atributos de bondad, sabiduría, omnipotencia, justicia y su cuidado providencial. O sea, antes la gente veía la naturaleza y decía, qué Dios tan grande hay, qué cosas tan preciosas y maravillosas Dios ha creado. Ahora el hombre mira la naturaleza y dice, qué hermoso y qué precioso que es. Y no dice nada más. O sea, ha desvinculado la belleza de su creador, ¿no? Y Calvino hizo eso, es producto de la alienación, porque el hombre mismo se ha desvinculado de Dios, ¿de acuerdo? Entonces, porque la belleza de la naturaleza, dice Calvino, y lo dice la palabra también, revela su gloria, su belleza, la justicia, ¿no? Por lo tanto, los no creyentes, aun si eres no creyente, no tienes excusa, porque eso es como ir a, o sea, la creación, la naturaleza es como que tú vayas a una exposición y ves una pintura magnífica y digas, qué bonito, qué hermoso, qué precioso, pero no creo que nadie lo haya pintado. O sea, normalmente tú ves una cosa maravillosa y dices, ¿cómo será esa persona que lo ha pintado? O sea, ¿no? O sea, el artista llega a ser admirado por su obra, ¿no? Pero en el caso del mundo, dice, no hay artista. Qué hermosa obra, pero Dios no llega a ser reconocido por su obra. Y por eso dice Calvino, por eso que aunque esa persona que no reconoce a Dios sea un inconverso, igualmente está sin excusa, porque esa obra debería hablarle de que hay alguien que lo ha hecho, ¿no? Dice, puesto que esta belleza de Dios es manifestada universalmente. Entonces, el arte es un don natural, completa y simplemente humano. El artista es el recreador. Él hace su trabajo como Dios hizo el universo. Como tal, permanece por encima de su objeto, como poseedor del don para ver la belleza de la creación, mejor que sus semejantes los observadores. Pero por otro lado, el artista debe estar por debajo de su objeto, como un observador de la criatura de Dios, como un observador de la criatura de Dios. Debe desarrollar un sentido del objeto, y la fidelidad al objeto se vuelve una pasión con Calvino. O sea, dice él, ¿no? En otras palabras, el artista está por encima del objeto que quiere representar. Entonces, en ese sentido, es como un recreador, es como Dios.
¿no? Pero por otro lado, está por debajo de ese objeto, porque ese objeto le hace recordar que él es una criatura de Dios, ¿no? Y dice, y eso le debe llevar entonces a que cuando él haga el arte o plasme la pintura, debe hacerlo de tal manera que sea muy fiel a esto. Entonces otra vez le lleva a la excelencia, ¿se da cuenta? ¿No? O sea, si tú quieres dedicarte al arte, sé fiel para que tu arte reproduzca o se aproxime en belleza a lo que Dios te ha dado en la naturaleza. ¿No? Entonces, el objeto en sí mismo debe estar sujeto a las reglas de la simplicidad, sobriedad y medida. Con respecto al artista, Calvino sostiene que ha de ser humilde, tomar mucho tiempo en la preparación y no de apresurarse en la ejecución, para que sea fiel a la representación, tomarse su tiempo, ¿no? Debe ser humilde, expresándose a sí mismo con claridad y pureza. El arte, como tal, puede ser dividido en dos clases, el mecánico y el libre. El primero está limitado a los materiales con los cuales es producido, tales como la arquitectura y las artes plásticas. El segundo, la música, la pintura y la literatura, no se hayan limitadas de esta manera. Entonces, atención con esto. Atención, necesita. Ningún arte puede ser condenado simplemente porque provee placer más que utilidad. Sin embargo, su gozo nunca puede estar divorciado del servicio a la humanidad y del temor al Señor. O sea, porque algo nos produzca mucho placer, mucha, no sé, algo interior, como puede ser un cuadro, una pintura, una escultura, pero no nos sirva para otra cosa, no quiere decir que eso esté mal. No, está bien, si está dentro de los límites dados por Dios, ¿no? Entonces, aunque Calvino insistía en la santidad de la belleza, tenía un interés más directo con la belleza de la santidad. La belleza de la adoración se halla en su espíritu y en verdad. Y ojo con esto. El culto, ¿no?, debe reflejar la gloria divina. O sea, cuando nosotros llegamos delante de un culto, una liturgia o un servicio, dice que tu culto refleje esa majestad divina, que lo refleje. Así como el arte, él insiste en que refleje la majestad de Dios, que el culto refleje la gloria divina, como hace el mundo creado, puesto que Dios es central a ambos. La adoración a Dios, y aquí ya está hablando del culto, ¿no? La adoración a Dios debiera ser simple, puesto que Dios es uno, pura, porque Él es santo, armoniosa, puesto que es Él quien ha establecido la medida para todo. Entonces, dice él, la música es la principal de las artes en su adaptabilidad a la adoración. El objeto de la música es Dios y su creación. La gloria de Dios y la elevación del hombre son su meta, y los salmos inspirados son sus medios. Puesto que es la bondad de Dios emanando a través del universo lo que hace a los hombres cantar, Dios debe ser el centro de los pensamientos y sentimientos del hombre cuando canta. La seriedad, la armonía y el gozo deben caracterizar nuestros cantos para Dios. O sea, Calvino dice, no hay mejor instrumento en el culto para acercarnos a Dios, para adorar, que la música, ¿no? Dice, y aunque Calvino no rechaza el uso de himnos, prefiere usar los salmos de David en la adoración pública. Dice, el canto es un embalse ilimitado de poder, puesto que mueve nuestros corazones a invocar el nombre de Dios más formalmente. Por él, o sea, por el canto, somos fuertes en la tentación y cuando enfrentamos la persecución y renueva el alma. Al cantar, la iglesia es edificada y sus miembros son unidos en el santo vínculo del amor. Por otro lado, Calvino no condenó la música secular, es decir, aquella que tenía la creación de Dios como su objeto, fuera de lugar. Pero lo secular puede no ser impío, debe servir para glorificar a Dios indirectamente a través de nuestro gozo y elevación. Por lo tanto, la música que degrada, que corrompe los buenos modales, que adula la carne, esa debe ser rechazada.
No toda la música es secular, ni toda la música puede ser para el culto. Pues la música tiene dice, aquí está muy interesante, pues la música tiene un poder secreto e increíble para mover los corazones. O sea, la música dice que cuando está podrida, cuando corrompe los buenos modales, como es tan poderosa, va a mover los corazones hacia el mal, ¿no? Cuando palabras malvadas son acompañadas con música, ellas penetran más profundamente y el veneno entra como el vino a través de un embudo, una tinaja. O sea, Calvino lo que está diciendo es que la música es un instrumento poderoso. Y cuando lo usamos en el culto nos puede elevar a Dios de una manera extraordinaria. La música cuando es secular, no vamos a decir que está mala, ¿no? Salvo que promueva cosas contra Dios que están corrompidas. En ese caso, dice, van a ser como un veneno que entra como el vino a través del embudo de una tinaja. ¿Por qué? Va a ser muy destructiva. ¿Por qué? Porque la música es muy poderosa. Dice, ¿no? Sea música para nuestro culto o sea música fuera del culto, ambas músicas pueden glorificar a Dios. Salvo que, como dice al final, entonces se haya corrompido. Entonces, Calvino ha sido llamado el padre del salterio. Antes de él, las iglesias reformadas francesas no conocían el canto congregacional. Tú ibas a la iglesia y lo que cantaban eran el coro, canto gregoriano, el sacerdote y la congregación escuchaba. Pero Calvino ha sido llamado el padre del salterio, ¿no? Porque dice, no conocían el canto congregacional. En 1537 Calvino ya había propuesto la introducción del canto congregacional en Ginebra con el propósito de avivar los corazones fríos hacia el corazón y moverles a la alabanza. O sea, hermanos, en un culto lo importante no es tanto lo que pasa adelante. Ya hemos dicho que esa música debe ser armoniosa, pero si solamente cantan los que están adelante y la congregación no canta, estamos fallando. O sea, lo que pasa adelante debe ser hermoso y bello, pero debe propiciar que la congregación cante, que cante. O sea, la labor del director debe ser hacer que la gente cante. Entonces, lo que a veces ha pasado en grandes iglesias y muy conocidas es que adelante se monta todo un show, un concierto, y los hermanos van, se dejan de concierto y miro, ya no canto. Entonces según Calvino, estaríamos perdiendo todo el poder que tiene la música, los salmos en este caso, para llevarnos al Señor. Mejor acallar un poco el ruido delante y siempre hacer que la gente cante. La gente tiene que cantar. No sé cuánto a ustedes les ha pasado que a veces han llegado casi sin ganas de cantar, pero al empezar a cantar, tu espíritu comienza a rendir, ¿no? Te aleja de tentaciones. Más fuerte a veces que la oración. Te fortalecen las pruebas, ¿no? Entonces, hoy en esta iglesia. Reunión de jóvenes, hay las células, hay ADNs, hay de todo. Ahora, la última parte, ¿vale? Calvino contribuyó, a la educación. ¿Qué fue lo que hizo Calvino? ¿No? Dice, él creó una academia, él formó una academia, Calvino. Dice, la academia de Calvino comenzó con 162 muchachos como asistencia, la mayoría de Francia, pero 5 años más tarde, a la muerte de Calvino, la escuela elemental tenía 1.200 estudiantes y la academia propiamente dicha, escuela pública, 300. De esta forma, dice Charles Bourdieu, el historiador de la academia, Calvino realizó su tarea, había asegurado el futuro de Ginebra, haciéndola a la vez una iglesia, una escuela y una fortaleza. Fue la primera fortaleza de la libertad de los tiempos modernos. Calvino, es cierto, se había convertido en una figura ecuménica antes del establecimiento de la academia por medio de sus cartas, comentarios, la influencia de la institución que fue su libro y su posición heroica contra el Papa y la jerarquía en cada recodo del camino. Sin embargo, la academia fue su máximo logro. De ella emanó una corriente de hombres jóvenes entrenados para el ministerio del Evangelio para todas las tierras de Europa Occidental, además de teología, arte y ciencias. También se enseñaban en Ginebra leyes y medicina. La influencia cultural del sistema educativo centrado en Dios de Calvino es casi incalculable.
tremenda la labor del Calvino, es reformador de la vida total. Transformador. ¿No? Entonces, él pasó, pero dejó todo su legado en estas escuelas, sus ideas, sus pensamientos, ¿no? Y entonces con eso se inmortalizó. ¿De acuerdo? Amén. Miren, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a salir ahora al descanso, ¿no? Pero a las 9 volvéis todos aquí, ¿no? Vamos a desarrollar un examen de 1 hora y media, ¿no? Un examen que no es memorístico, o sea, ustedes pueden coger sus apuntes, sus datos, todo, ¿no? Es un examen que tiene que ver para que yo pueda entender si los criterios que he dado, ¿no es cierto?, son recordados por ustedes, sus opiniones. Para ver la cantidad de calvinismo que tenemos en nuestro... Exactamente. Bueno, ahora en esta Así clase, que no se porque asusten. hasta... Pueden abrir todo su material, lo que sea, ¿no? Por ejemplo, en algunos casos estoy dando que interpreten un texto, por ejemplo, explique por qué Génesis 1, 21, 22, 28 se le llama el mandato cultural. ¿Qué entiende usted al respecto? ¿De acuerdo? ¿No? Entonces, vamos al descanso y a las 9 entonces aquí. Y a las 10:30, por favor, los exámenes lo dejan aquí en la oficina, en el despacho. ¿Ya? ¿Me dejas el pen para pasar el material? Bueno. El pen es mío, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, Carlos, tú te puedes, porque yo voy a salir porque sale mi tren, pero cuando termine el examen te lo entregan a ti, tú me lo dejas allí, y Sí. yo el lunes voy a volver porque tenemos escuela de oración con Fred, entonces, está bien. Ah, vale. Entonces ya me lo llevo el lunes los exámenes. ¿De Vale. acuerdo? Sí. Ahí queda ya todo grabado, pastor. Está todo grabado, todo el material. y todo. ¿Qué nombre tiene el material? ¿O no? Está un poco disperso, Que hay un montón de cosas mías. pero ahí tienes todos los PowerPoint. Tú no tienes PowerPoint, ¿no? Ningún PowerPoint tienes. No tienes. Sí, pero no muy poco. Todos los PowerPoint son míos, ¿no? Y está el vídeo que se llama Enchufando la Verdad. El de César Vidal, lo de Enchufando la Verdad, que es de Rabí Zacarías. Ah, Está el vídeo, está la de César Vidal. Es que hay tantas cosas en este pen. Sí. O dámelo y yo lo resumo, creo una carpeta y lo pongo ahí. Dame el pendrive. Sí, Tony. ¿Me lo podéis enviar a mí Sí. también? Yo si quieres creo una carpeta para que tú sepas que diga cristianismo y cultura y meto todos los archivos ahí. ¿Vale? ah, Juan, Sí, Tony. ¿qué hago yo con el examen? yo Sí. te los mando. Sí. Imprímelo y también tú resuélvelo, Tony. Y Yo quiero con todo, que se lo mando.